Poderoso nuestro Dios. Bienvenidos nuestros hermanos que se fueron agregando durante la reunión. Estamos acá para alabar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Estamos en Malaquías. Hemos vuelto, hermanos, a nuestro lema de este año, la honra a Dios. Estamos allí en Malaquías 1:6 y estamos en las responsabilidades que debemos cumplir como cristianos, como hijos, como siervos, como sacerdotes del Dios Altísimo. Amén. Usted dijo que era hijo, ¿verdad? De Dios. Yo lo oí que estaba diciendo que era hijo de Dios. Acá vamos a ver si hemos sido libres, ya no somos esclavos. Y si fuimos libres, ahora somos siervos del Altísimo, del Señor, ¿verdad? Y por ende también somos sus sacerdotes. Así es que con nosotros así estoy. ¿Lo tiene? Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Tome asiento y meditamos en esta palabra del Señor. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Esta palabra fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo y escrita para ¿quiénes? Para nosotros. Me llamaba mucho la atención, hermanos, esa palabra de menospreciar. ¿Alguna vez se ha sentido usted menospreciado? Es feo, ¿verdad? Cuando lo menosprecian a uno. Bueno, nosotros los extranjeros, cuando estamos fuera de nuestros países, muchas veces sentimos esto de ser menospreciados por la manera, más que todo por el hablar, ¿no? Cuando no podemos hablar la lengua y queremos dar a entender algo y no logramos hacerlo, si nos ven así como quien dice: extraño, no sabe hablar el italiano. Entonces esto me llamaba mucho la atención, le decía, porque eso de ser menospreciado, hermanos, cuando qué feo se siente, ¿verdad? Y lo llevaba al ámbito espiritual y decía: ¿cómo se siente Dios cuando nosotros le menospreciamos? Porque muchas veces nosotros le menospreciamos a Él. La falta de respeto, la falta de amor, la falta de atención a las cosas de Él. Por ejemplo, un padre que no recibe la atención de sus hijos, el padre se siente como con menos autoridad, ¿verdad? Le hablo en el ámbito terrenal. A Dios no se le quita ninguna autoridad, o que si nosotros le menospreciamos, Él sigue siendo Dios. Pero en el ámbito secular muchas veces pasa de que la persona, cuando alguien le desprecia o alguien no le da importancia, tiende a sentirse mal. Pero esto que sea un examen de conciencia, hermano, para detectar cuándo es que nosotros estamos faltándole a Dios, porque es importante que nosotros tomemos responsabilidades para con Dios, tanto como hijos, tanto como siervos, tanto como sacerdotes. Tenemos esas responsabilidades. Una de las predicaciones de nuestro pastor decía: fuimos escogidos o llamados, preparados, enseñados para que llevemos las buenas nuevas. Así es que desde el momento en que fuimos escogidos, desde el momento en que hemos sido preparados, hemos sido instruidos, tiene un propósito su vida acá en la tierra.
Y cuando ya fue preparado, ya fue instruido todo eso, y usted con todos los títulos que tenga de ser hijo y siervo del Dios Altísimo, usted no le dé importancia a su llamado. Parece que no le interesa el reino, no le interesa por lo que fue escogido. ¿Ha visto las personas? Hace poco sucedió en Inglaterra un príncipe que desechó la herencia del principado, de lo que le corresponde como príncipe del estado de ese reino, y fue un escándalo porque renunció a todo eso, firmó y dijo que no quería saber más nada de lo que era todo el sistema del reinado. Imagínense, lo mismo sucede con nosotros cuando hemos sido elegidos por Dios y llamados, y tenemos toda esa responsabilidad, y luego decimos: no, yo no quiero nada con el Señor. No, yo de lejito, solo a los cultos vengo y solo prenoto y me voy. Tenemos esas responsabilidades, hermanos, y eso es lo que en este versículo 6 encontramos. El hijo honra al padre. La honra, hermanos, lo que los hijos honran a los padres, sabemos que es un mandamiento para que los hijos puedan tener largos días, ¿verdad? En lo que es los 10 mandamientos, con respecto a esa honra, dice que los hijos que honran a los padres tendrán larga vida. Esta honra tiene esa promesa, bendición. Y qué feo es. ¿Usted ha visto padres que entierran a sus hijos? Qué feo es cuando los padres están enterrando a sus hijos. Eso va en contra de la naturaleza, porque no es que los padres tienen que enterrar a sus hijos, pero cuando los hijos se comportan mal, casi siempre tienden a morir antes de los padres. Nosotros con mi esposa estamos en ese pleito: ¿quién se morirá primero? Porque lo pensamos, hermano. Lo pensamos porque va a ser difícil para ella y para mí, al que quede vivo. Va a ser difícil. Un padre que ve crecer a sus hijos, los tuvo en sus brazos, lo curó, lo alimentó, lo educó, y llegó a una edad que se fue de casa y siguió por sus caminos, y de repente le pasó algo. Los padres se preguntan: ¿dónde fallé? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué mi hijo murió? Tenía aproximadamente de 10 a 11 años más o menos, cuando una madre sale de su casa y le dijo a los hijos: vámonos al culto. Tenía aproximadamente 6, 7 hijos la señora. El más grande tenía 17 años, el otro tenía 15 años, y así para abajo. Entonces los pequeñitos ella se los arrastraba, pero ya los de 17 años ya no. Y le dijo la mamá a los hijos: vámonos para el culto. El culto estaba ahí cerca, era un campo blanco, se le llama en nuestros países, donde se hacen cultos en casa. Y le dijeron los más grandes: nosotros no vamos a ir. La madre tomó sus pequeñitos, los que todavía estaban bajo dominio, los agarró, se los llevó para el culto, y los otros, nomás salió la mamá, ellos salieron para la fiesta. Eran las fiestas del pueblo. Nomás llegaron a la fiesta del pueblo y apareció un loco por ahí y le dijo: dame un cigarro.
Y le dijo, no, yo no fumo, que me deje un cigarro, te digo. Y le dijo, yo no fumo, entonces ve a comprarlo, yo no tengo dinero. Eran niños, 17 años, hermanos, a veces todavía no trabajan, no andan plata. Y le dijo, yo no tengo. Vino el tipo, agarró la pistola y ¡pa! Al pecho. Sale el otro más pequeñito corriendo, hermanos, y llega hasta donde estaba el culto. Entró y le dijo, mamá, mamá, mataron a mi hermano. Esa mujer, hermanos, pegó un grito. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucedió? A veces no le damos importancia, pero el desobedecer a nuestros padres nos va a llevar a consecuencias muy difíciles. Entonces, si esto sucede acá en la tierra, hermanos, donde se nos habla de honrar a nuestros padres para que tengamos larga vida, ¿cuánto más es la promesa que nosotros recibimos por honrar a nuestro Padre Celestial, que nos ha prometido vida eterna? También se cumple este mandamiento en nosotros, que si nosotros le honramos a Él como Padre, le respetamos como Padre, mi hermano, nos va a dar vida eterna. ¿Usted no quiere tener vida eterna? ¿Usted no quiere estar con Él para siempre? La honra tiene que ver con mucho, hermanos, con estos conceptos de respetar a nuestros padres. Hoy se ha perdido el respeto a los padres. Se crea una confianza, pero a mí no me va. Pero yo he visto personas que tratan de tú a sus padres. Para mí me es feo. Para mí, en lo personal, cuando ya la persona pues lleva desde pequeñitos esta costumbre, ya no lo sienten feo. Pero yo, en lo personal, tratar de tú, o en el salvadoreño como decimos, de vos, me es feo. Me parece que es falta de respeto. Y yo no sé si usted le ha tomado en cuenta o ha sido curioso, pero a veces en nuestras oraciones a Dios, ¿cómo le decimos? ¿Verdad? ¿Verdad que eso, hermano, no le estamos respetando como se debe? No hemos sido educados en esa manera de dirigirnos a Él con educación, conociendo que Él es Dios. Por eso cuando nosotros vemos las pláticas que tuvo Abraham con Dios, cuando se le presentó, hermanos, con gran reverencia, con gran respeto, pero mi Señor. Y él exaltaba a Dios, y él descendía más, y exaltaba a Dios, y él descendía más. Nosotros no, nosotros queremos subir más y ponernos casi al nivel de Dios. Entonces falta de respeto. Cuidar es parte, hermanos, de la honra. Cuidar a nuestros padres es parte de la honra, que también lo hemos descuidado. Hay hijos que abandonan a sus padres cuando sus padres están enfermos y que les piden. Bueno, la mayor parte de nuestros padres están en nuestros países y no tienen una pensión. Entonces la única entradita que tienen somos nosotros. Y lo único que ellos pueden hacer es pedirnos a nosotros. Y a veces hay hijos irresponsables. No quiero decir con esto de que usted va a mandar todo su dinero a sus padres, por favor. También tiene sus responsabilidades ustedes.
Así es que debe de ser organizado y no olvidarse de ellos, cuidarlos, estar pendiente de ellos, estar pendiente cada mes, estar pendiente cómo están, estar pendiente si les falta algo, si se enfermaron, si necesita. Muchas veces, les decía hace poco, ni nos comunicamos con ellos. A veces una vez al mes solo para decirle mamá y le mando. Pero ya no hay esa comunicación entre hijo y padre. Quizás usted me diga, ¿y esto qué tiene que ver con Dios? Dios no necesita que nosotros le cuidemos, pero necesita que cuidemos sus cosas, sus utensilios, su casa, el don que nos ha dado, el talento que ha puesto en nuestras vidas, desarrollarlo, honrarle a Dios. Oscar le honra a Dios cuando le adora, porque para eso fue llamado. El hermano que está en la puerta le está honrando a Dios porque está haciendo su servicio. Los que están allá están honrando a Dios porque están desarrollando el talento que Dios les ha dado. Entonces todo esto lleva a un cuidado de las cosas de Dios y son responsabilidades nuestras. Obedecerlo. ¿Puedo ser responsable? Pero desobediente también. Muchas veces es así. Cumplimos con nuestros deberes, pero desobedecemos a las reglas. Y en Dios tenemos que cumplirlo todo. No podemos solo cumplir. Hay hermanos que son buenos para servir, pero a la manera de ellos, no conforme al reglamento que se les da. El caso de Saúl, ¿se recuerda de Saúl? Saúl fue y hizo la mayor parte de lo que le fue dicho, pero regresó con que había desobedecido parte de todo lo que se le había encomendado. Y por eso después le dice: ¿se agrada más Dios de sacrificios y de holocaustos? ¿Se agrada más Dios en que le obedezcamos? Entonces la obediencia, hermanos, es importante, así como entre nosotros los humanos, los padres, les gusta que sus hijos sean obedientes y respetar, ser sinceros, hermano. Hay muchos de nosotros no hemos sido sinceros con nuestros padres. Delante de ellos no quebramos ni un plato. No sucede así. Hay algunos jóvenes por acá, sí. Yo fui joven. Yo en mi casa no decía una mala palabra. Yo en mi casa no fumaba. Yo en mi casa no tomaba. Yo en mi casa me comportaba como un angelito. Y mi mamá se me quedaba viendo y quizás decía: este es puro diablo. Porque la gente cuenta, hermano. Mi suegra decía: la calle da la honra y la deshonra. Y la gente, ay, hermano. Y yo era, como se dice en buen salvadoreño, pícaro. Porque con la gente adulta, con la gente que mi mamá, mi papá se relacionaba: buenas tardes, que les vaya bien, adiós, fulanito, fulanita. Pero cuando estaba con mis amigos, cuando estaba en la cancha de fútbol, ay, hermano, me transformaba. Era todo diferente.
Y una vez mi padre llegó por ahí y me dijo: ahí viene tu papá. Y yo, cigarro y todo, hermano, desapareció. Y denme en agua, denme en chicle. ¿Por qué? Porque si se me acercaba me iba a sentir el olor a cigarro. Y parece que, o sea, si él me daba una orden, yo la desobedecía. Y si me decían y encontraban en mí una disposición, pero no era sincero con ellos. Así es que en el ámbito espiritual tenemos este gran problema, porque a Dios no nos podemos esconder. De Él no nos podemos esconder, mi hermano. Donde quiera que usted va, ahí va Dios con usted. Ahí está Él presente. Así es que la obediencia a Dios, el respeto a Dios, tiene que ver en todo el ámbito de nuestra vida. No solo en la iglesia, no solo en la casa, no solo en el trabajo, en todas partes donde usted se mueve. Usted debe de saber que ahí usted debe honrar a Dios con este mandamiento que nos está pidiendo de tener respeto, de tenerle, de serle obediente. Es importante como hijos que nosotros mantengamos esta buena relación con nuestro Dios. Él está presente en todo lugar. Y si nosotros le hemos elegido, le hemos aceptado como Padre, Padre no va a ser solo acá en la iglesia. Padre será en todo lugar. Y ahí usted debe de respetarle. Ahí usted debe de honrarle. Si usted se encuentra bien con Dios en su relación como hijo a padre, gloria a Dios. Debemos de tener esta buena intimidad con Él. Obedecer es importante. Vea lo que dice Juan 8, 39, 47. Porque muchos de nosotros tenemos ese concepto nuestro que somos bien obedientes y que los demás están equivocados. Si yo soy vuestro padre, dice, ¿dónde está mi honra? Porque el hijo honra al padre. ¿Qué dice? Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús está hablando con los fariseos, y los fariseos o esa línea de judíos, hebreos, reconocen a Abraham como padre, ¿no? Entonces ellos le dicen: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. En nuestros lugares donde crecimos habían familias distinguidas, ¿verdad? Por los padres que habían o tenían dinero, o porque eran educados, o porque por varias cosas se identificaban. En el lugar donde nosotros vivimos hay una familia que era identificada porque eran asesinos. No sé si en su lugar también ha sucedido, pero la gente decía: no, con ellos no se metan, esos sacan rápido el machete, decían. Entonces se distinguían, ¿verdad? Habían familias que eran muy educadas, desde los padres hasta los niños, todos muy educados. Entonces Jesús les está diciendo acá: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Esto es importante. Siga. Pero ahora procuráis matarme a mí. O sea, Abraham en ninguna momento hubiese accionado, hubiese tenido la intención de actuar por violencia,
sino que era un pacificador. ¿Se recuerda? Con su primo. Su primo llegaba y decía, acá me voy, y él se movía. Y venía su primo y decía, acá me voy a poner yo, y él se volvía a mover. ¿Por qué? Porque él no le gustaba tener contienda con las personas. Entonces siempre buscaba lo diferente. En cambio, Jesús les dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Les está diciendo él. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y esta palabra es fuerte. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Fíjese cómo es el contexto, porque ellos están diciendo que su padre es Abraham, pero rápidamente ellos, cuando Jesús les dice, pero ahora procuráis matarme, ¿quién es el que viene a matar? ¿Quién es el que viene a robar? Entonces dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Vamos hasta el 47. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese, se bloqueó, terminó. Vamos acá entonces. Por eso es bueno tener nuestra Biblia. Eso nos deja en camino. Vamos. Estábamos en el versículo 42. Ok. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Esa es una pregunta. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, y acá se lo declaró bien bonito, ¿verdad? Vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois. ¿Cuánto es importante la obediencia, mi hermano? O sea, si nosotros vemos una familia que practica principios, padres, hijos, nietos, llevan el mismo camino. Pero cuando los hijos se desvían de los padres y la gente los ve y dice, qué extraño, ¿por qué los hijos de fulano salieron así? Y a veces así dicen de la iglesia. Pero dice que es cristiano y se comporta así. ¿No le parece extraño? Parece que las obras que nosotros hacemos no son las obras de hijo que honra al Padre, que muestra que su Padre es Dios.
Así que es importante que nosotros obedezcamos. Marcos 7, 6, 7. Respeto, atención, cuidado. Esto significa, hermanos, honrar con acciones y actitudes. Debemos de tener esas acciones. Marco, le dije 7, 6, 7. Siete, 6, 7. Respondiendo él les dijo, ¿cómo les dijo? Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, lo que yo le decía, o sea, yo llego delante de mis padres y me comporto de una manera donde mi mamá se me quedaba viendo y como me decía: tú no me la haces, tú no eres sincero. Porque delante de Dios, cuando estamos acá en la presencia del Señor, lloramos y le adoramos y le alabamos, pero allá delante de la computadora, delante del televisor, delante del teléfono, nos comportamos diferentes. Entonces solo somos de labios, pero nuestras obras, nuestro corazón. Dice el 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Así es que debemos de tener cuidado, mis hermanos, que no sean solo de palabras. La obediencia a Dios debe de ser en toda nuestra manera de vivir. Ok, dejemos ahí lo de lo que es del Hijo al Padre. Vámonos, si no, no avanzamos. Siervo de Dios. Cuando hablamos de siervo, es que fuimos comprados. ¿Sí? ¿Usted fue comprado o no? No ha sido comprado todavía. Usted tiene un precio y bien caro: la sangre de Cristo. Por usted se pagó un gran precio. La sangre del Hijo de Dios fue derramada en la cruz del Calvario para hacerle libre a usted y a mí. No se diga, hermano. ¿Cómo se llega a ser siervo? A través de un precio. Vea lo que dice Primera de Pedro 1, 17, 19. Hay un precio que ha sido pagado. O sea, ya nos debemos, hermano. Desde el momento en que se pagó un precio, ya nos debemos. ¿Ya funciona? Sí. Dejamos lo que era de padre a hijo, pero acá nos lo recuerda Pedro. Dice: si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra. ¿Cómo? ¿Cómo debemos de conducirnos? En temor. Solo en el mes de agosto, solo en el tiempo de la pandemia, en toda vuestra peregrinación. Peregrinación significa, hermanos, un tiempo donde nosotros vamos a caminar, pero que llevamos un rumbo final. Al final usted se va a encontrar en la vida eterna. Acá somos peregrinos, porque nuestras moradas, nuestro lugar para vivir la vida eterna es con el Padre. Así es que dice: mientras vivamos acá como peregrinos, sabiendo, dice, que fuisteis rescatados. Rescatado desde que alguien fue tomado de un lugar
donde ya no podía salir. ¿Usted podía salir de ahí donde estaba solito? Yo no podía salir del vicio ni de de donde me encontraba. Estaba hundido, no tenía esperanza, hermano. Había sido ya abandonado por todo, pero de allí Dios me rescató. Dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿con qué fue pagado el precio nuestro? Con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación. Mire qué amor del Padre que nos tiene, que nos amó enviando a su Hijo unigénito a dar su vida por usted y por mí. Entonces, desde ese momento que nosotros, hermanos, fuimos libres del pecado, nos constituimos siervos del Dios Altísimo, porque Él nos compró. Y ya estando en las manos del Dios Altísimo, hoy tenemos responsabilidades. Y el siervo no le sirve a su señor solo cuando su señor está delante de él. El siervo cumple sus responsabilidades aun cuando su señor no está presente. Y en todo el evangelio, los evangelios, ustedes van a encontrar parábolas donde el Señor llama la atención: ay del siervo que no hiciera su trabajo en ausencia de su amo. Pero ay del siervo que cuando su amo regrese lo encuentre haciendo lo que se le encomendó. Así es que, hermanos, vean Mateo 24:45. Así es que yo creo que usted sabe sus obligaciones, ¿verdad? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Verdad? Hermanos, en este tiempo, si usted trabaja en una casa donde sabe que tiene que hacer los alimentos a las personas que ahí viven, no es que usted espera que le digan lo que tiene que cocinar, ¿verdad? Usted sabe que tiene que cocinar. Si usted trabaja en esa casa y usted recibe un estipendio, una paga, usted debe de cumplir con sus responsabilidades. Y para preparar la comida no es que a la hora que el amo o su señor llega y le dice: vamos a comer, hay que preparar la comida. No, usted ya lo espera con la comida. Usted ya ha preparado la mesa y ya tiene todo listo para cuando él se siente, usted le sirve el primero, el segundo, el tercero, el postre, el café, fruta. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Siga. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir. Usted no es de eso, ¿verdad? Y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro. Y aquí está hablando, hermanos, del día final, cuando Cristo venga. Y si usted y yo no estamos haciendo lo que se nos ha encomendado hacer, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si a mí el Señor me mandó a predicar y no me encuentra predicando,
sino que me encuentre haciendo viajes en el pulmino del Capo Línea para la iglesia, el Señor me va a decir: yo no te he puesto a eso. Para eso hay otras personas. Y hay de aquella persona si no está cumpliendo su trabajo por el cual yo fui a cumplir esa misión. Hay de aquella mujer que Dios le ha puesto pasión para cocinar y en la cocina de la iglesia no cocina, y que le redarguye por ahí el espíritu y le dice: ¿y cuándo vas a comenzar a cocinar? ¿Y cuándo vas a levantar la mano cuando andan buscando cocineras? Porque Dios nos ha dado, hermanos, una misión a cumplir acá. No es que solo el hermanito, la hermanita lo pueden hacer. No, cada uno de nosotros fue llamado con un propósito. Si usted fue lavado con la sangre del Cordero, usted tiene un propósito en Dios por lo cual fue lavado con esa sangre. Así es que el siervo, hermanos, nunca se engrandece. Este es otro punto importante, porque acá el grande solo es Él, el Señor. Y nosotros, siervos inútiles, somos, hermano. Y a servir, mire, el apóstol Pablo nunca se engrandeció. Y a pesar de que casi todo el Nuevo Testamento lo escribió él, pero él nunca se engrandeció. Vea lo que dice Romanos 1:1. ¿Cómo dice? Pablo, siervo. Si hoy se escribiera, hermanos, todavía, de todos esos apóstoles que escriben, ya le hubieran quitado esa palabra de siervo. Dijera el nombre de la persona: apóstol, arcángel, querubín. Pero ya no esa palabra siervo de Jesucristo. Pero Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser. O sea, su llamado. Pero antes de ser apóstol, él se considera siervo. Tito, vea lo que dice Tito 1:1-3. ¿Lo encontramos ahí? Sí. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Su responsabilidad, la responsabilidad la debe de reconocer usted delante de Dios. ¿A qué Dios le llamó? ¿Usted se preparó? ¿Usted está ya listo? Espere en Dios, porque de repente será tomado de la aljaba de Dios y será lanzado en el tiempo de Dios. Porque el siervo es lo que tiene que hacer: reconocer su llamado, prepararse. Y cuando ya esté preparado, Dios tiene a sus otros siervos que les va a dar el discernimiento para lo que usted fue elegido. Sí, mi hermano. Presente tengo nuestro pastor allá abajo, cuando el templo estaba allá abajo. Iba a comenzar el IBEA. Y yo le dije a mi esposa: yo voy a estudiar porque quiero tener el conocimiento
para mí. Yo quiero saber para mí, para no perderme. Ese era mi pensamiento. Y cuando comenzamos a estudiar, comencé a ver que muchos hermanos que comenzaron a estudiar no era ese su propósito, sino que preguntaban y decían: ¿con este estudio yo puedo ir a dar clases? ¿Con este estudio yo puedo abrir una iglesia? ¿Con este estudio yo puedo ir a las misiones? Y yo dije: esto está mal, porque si yo voy a estudiar es porque no me quiero perder. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pero yo nunca, mire, Pablo, ¿por qué se preparó Pablo? Cuando Dios llamó a Pablo, Pablo era un conocedor de la ley. Y de ahí pasó un periodo de preparación ya en el evangelio. No es que en el momento en que él se convirtió, hermano, comenzó ya a escribir. No, pasó un tiempo de preparación. ¿Sabe cuándo escribía Pablo? Cuando le quedaba tiempo. ¿Cuándo le quedaba tiempo? Cuando estaba preso por causa del evangelio. Todas sus cartas, la mayor parte las escribe de la cárcel. Pero cuando él estaba libre, andaba haciendo lo que se le había sido encomendado. Así es que, mis hermanos, esta es la vida del siervo. Ya va llegando a siervo. Ay, hermano, hoy nos engrandecemos con un liderazgo que nos dan, ya que me llamen siervo. Ay, hermanos, antes de que nos llamen un líder, un diácono, un pastor, un apóstol, como usted, hasta donde usted tenga su grandeza, donde quiera llegar, primero comience a cumplir con sus responsabilidades, con las demandas que tiene su llamado. Cuando usted vaya cumpliendo estas cosas, le decía la otra vez, no me preocupa porque me llamen pastor, porque usted me va a llamar pastor cuando usted vea en mí que lo soy, porque cumplo. Si no cumplo, usted le va a dar igual. Pero mientras, yo no tengo que sentirme mal por eso. Tengo que sentirme su hermano. Usted es mi hermano, y yo soy su hermano. Que después viene un llamado de parte de Dios, el Señor le va a poner a usted en su corazón respetarme. Pero no es que yo debo de estar ahí a decírselo. Ok, dejemos ahí lo del siervo, porque ya el tiempo se nos va, si no, no terminamos. Los sacerdotes. El sacerdote, fíjense que el versículo que tenemos acá dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy yo señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros. Y esta palabra es importante: oh sacerdotes. A vosotros, oh sacerdotes. Porque lo que dice Pedro lo vamos a estar viendo más adelante, allá en 2 de Pedro 2, 9, 10. Pero las responsabilidades o las funciones que debe de tener un sacerdote. Quizás, hermanos, si nosotros nos trasladásemos al tiempo antiguo, podríamos ver cómo vivían esos sacerdotes. El sacerdote antiguo de lo que es la ley, de la línea de Aarón, no se preocupaban por las cosas terrenales. Tanto así que no se les fue dado herencia entre las tribus. Sus responsabilidades eran ofrecer sacrificios y estar pendientes de las cosas espirituales, de las cosas de Dios.
Ese era el trabajo de ellos, ocuparse, hermano, de las cosas religiosas, ofrecer los sacrificios, estudiar la palabra, transcribir la ley de continuo, hermano. No habían terminado de transcribir la ley cuando ya la tenían que volver a transcribir, porque el material que había antes no es como este papel de hoy que dura. El papiro, hermanos, todos esos materiales que existían se deterioraban fácilmente. Y si no se continuaba a transcribir, nosotros no tuviéramos esta palabra hoy. Le hablo del Antiguo Testamento. Así es que era responsabilidad de ellos de estar transcribiendo la ley. Y hermanos, eran tan cuidadosos que cuando se equivocaban en alguna letra, en una tilde, en algo, echaban a perder todo el documento, porque no tenía que llevar ninguna mancha. Y volvían de nuevo. Y era responsabilidad de ellos. Ellos estaban cumpliendo con esta responsabilidad. Se estaban ocupando de las cosas de arriba. Vivían para Dios. ¿Cuáles eran esas responsabilidades? Esto es importante, hermano, porque fíjese que le dije, los sacerdotes que fueron elegidos de la línea de Aarón, fueron exigidas ciertas cosas. Vea Éxodo 28, 1, 2. Antes de este llamado de la línea de Aarón, los sacerdotes de casa eran los padres. Por ejemplo, Abraham, Jacob, Isaac, ellos fueron e hicieron el trabajo de sacerdote, tanto para educar a sus hijos como para levantar altares, adorar a Dios. Esas eran sus funciones. Pero ¿qué dice Éxodo 28, 1, 2? Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Dice Dios, le está dando encomendaciones a Moisés para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eliezer y Tamar, hijos de Aarón. Esto es simbólico, hermano, pero es importante. Y dice, y harás vestiduras. Esto es importante porque usted dice que es real sacerdocio, ¿verdad? Y a veces decimos, no, es que lo que interesa es el corazón. Cómo nos vestamos no importa, lo que importa es el corazón. Pues si es sacerdote, dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Para honra y hermosura. Eran la manera en que ellos tenían que vestir. Ahora, estas vestiduras, si usted es curioso, después las va a ir leyendo ahí para adelante. Vea lo que dice 29:1-7. Vamos a Éxodo. ¿Cuándo vino la consagración? Dice, le dije 29, del 1 al 7, ¿verdad? Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levaduras y tortas sin levaduras amasadas con aceite
y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros, y llevarás, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y qué? Y los lavarás. Esto representa lo que es el bautismo, de que todo cristiano, hermanos, antes de ponerse a servir, debe de ser lavado primeramente, y lo lavarás con agua. Y después dice, tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y la derramarás sobre su cabeza, y este representa la unción del Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo, para poder tener el discernimiento de las cosas de Dios. ¿Somos sacerdotes? Vuelva a 28, versículo 4. Éxodo 28, 4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Estas las usó el Señor Jesucristo. Si ustedes van a ver las vestiduras que Él usaba, tenían estas características. Las vestiduras sagradas para ¿dónde está? La mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis. Tomarán oro. El oro, hermanos, que cuando ustedes ven que en los evangelios, y vinieron los reyes a buscar al Mesías, al rey de Israel, traían oro porque representaba su divinidad, o sea, su reinado. Azul, que representa lo celestial. Lo púrpura, la realeza. El blanco, su pureza. Y el carmesí, su sangre. El lino torcido, lino fino, hermanos, aun cuando Jesús venga, dice que vendrá vestido de lino finísimo. Porque las vestiduras de lino, ¿quiénes usan vestiduras de lino? Esas vestiduras son muy especiales. ¿Sabe usted que no se ve la mancha del sudor en la persona? Porque las vestiduras del sacerdote no deberían de tener ninguna mancha cuando entraban a ofrecer sacrificio al Dios Altísimo. Las campanitas que llevaba anunciaban que el sacerdote todavía estaba vivo. Iba sonando la campanita, dejaba de sonar la campanita y comenzaban ya los demás sacerdotes a jalarlo, porque ya había muerto en la presencia del Señor, porque había algo que él no había confesado delante de Dios. Así que es importante, hermano, porque nosotros nos engrandecemos cuando decimos, es que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Y tomamos todo, hermanos, todas las bendiciones, pero no las responsabilidades. Y eso es lo que Dios está reclamando en Malaquías al pueblo de Dios, a los sacerdotes. Así es que vamos ahora a segunda de Pedro. Es lindo, hermanos, cuando vamos a estudiar, porque hoy se levantan, hermanos, personas que se autoproclaman pastores, apóstoles. No, acá podemos ver que Dios eligió a Aarón, eligió
a los hijos de Aarón para que fueran sacerdotes. ¿Quién los preparó? Los preparó Moisés. ¿Quién los consagró? Fue hecho toda una ceremonia dictada por Dios para que esto llevara a buen fin, ¿verdad? Todo tiene que tener un orden. Le dije, segunda de Pedro 2, 9, 10. Ya estoy terminando. No se me canse. Si por ahí siente un concierto, dígale, ya vamos a ir a comer. Segunda de Pedro 2, 9, 10, ¿qué dice? Primera, mas vosotros sois linaje. Esto nos identifica a otra clase de persona. Le dije al inicio, ¿no? Una persona que un príncipe se reconoce porque viene de un reinado. Sangre real. Nosotros llevamos la sangre, hemos sido lavados con la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Bajo ese principado, bajo ese llamado es que nosotros somos linaje de Dios. Entonces esto nos identifica a otra clase, somos diferentes. Dice, vosotros sois linaje escogido. No somos cualquier cosa, eso es verdad. Pero real sacerdocio. Real sacerdocio para cumplir con los deberes como sacerdotes dentro del llamado que tenemos. Real sacerdocio, nación santa, frutos de santificación. Usted debe de dar esos frutos en su vida. Nación santa. ¿Qué más? Pueblo adquirido. Ha habido un precio que se ha pagado por usted y por mí. Y si nosotros amamos a Dios y respetamos su sangre, debemos de cuidarnos cada día. ¿Por qué? Porque acá dice con el propósito que fuimos llamados para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estamos ahí? ¿Estamos en ese punto? ¿Nos encontramos? ¿Estamos cumpliendo con ese propósito? ¿Somos representantes de Dios en la tierra? ¿Cómo lo representamos? ¿Cómo damos a conocer su reino? Con nuestra manera de vestir, con nuestra manera de hablar, con nuestro comportamiento. Eso, hermanos. Nuestras responsabilidades que hoy tenemos como sumos sacerdotes o como sacerdotes, porque el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, como sacerdotes. Segunda de Corintios 5, 18, 21. Termino acá, póngase de pie. Segunda de Corintios 5, 18, 21. Segunda de Corintios 5, 18, 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si todos los que estamos acá hemos sido reconciliados ya con el Padre, ya todos somos hijos. Si ya somos hijos, ahora tenemos una responsabilidad de reconciliar a los demás para con el Padre, de predicar la palabra de Dios. Y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la
reconciliación. Así que somos, ¿qué es usted? Embajador en nombre de Cristo. O sea, representante del reino de Dios en la tierra. Eso es usted y yo. Esta es nuestra responsabilidad. ¿Verdad que cuando usted va a su consulado y no le atienden, usted se siente mal y dice, ¿qué personas han mandado acá? Que son irresponsables, que no cumplen con todo lo que tienen que cumplir, no me dan el pasaporte, no me dan este documento. Usted se siente mal, ¿verdad? No abren porque la pandemia, si la pandemia está allá en su país, acá tampoco abren y dicen, pero si aquí ya pasó, aquí ya tenían que haber abierto, dice usted, ¿verdad? Entonces, así nos está pasando a nosotros. Hay gente allá afuera que anda buscando una iglesia, anda buscando a alguien que le predique la palabra de Dios y no se encuentran esos embajadores de Cristo. No se encuentran esos responsables. Como si Dios dice, rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es que tenemos esta responsabilidad, hermanos, como cristianos, debemos de cumplir nuestras responsabilidades. Es un deber suyo y un deber mío, a donde quiera que nos movamos, de cumplir con el llamado como hijos, como siervos y como sacerdotes de Dios. Amén.